transmitir los conceptos y que están allí escuchando atentamente, así que muchas gracias nuevamente por hacernos llegar sus comentarios. Ahora sí, vamos con la presentación del penúltimo de nuestros oradores. Federico Rosenheim nos dará una charla al respecto de Data Analytics y Data Governance, que será justamente el programa que lanzará en mayo en el marco de los programas abiertos. Federico tiene una especialización en ciencia de datos y una certificación en Big Data del MIT. Federico, adelante, bienvenido, todo tuyo. A mí me gusta. Perdón, me distraje. La verdad es que, te tengo que explicar, con las charlas que tengo, estoy en una posición bastante incómoda, me animaría a decirles. Tenemos las charlas de los Andreses haciendo matemagia, tendría que poder hacer malabares para llegar a ese nivel, hablando de economía argentina, que no cualquiera habla de economía argentina. Estoy con un micrófono que no anda. ¿Me escucharon algo? No me escucharon nada. Entonces, lo que les decía es, me siento en una posición bastante incómoda después de las charlas que estamos teniendo. Imagínense que yo estoy en el medio, después de los Andreses, de hablar de economía argentina, que es casi para malabaristas. Teníamos al otro Andrés hablando de matemagia, que uno se queda así mirando como si fuera imposible de hacer, más allá de que nos convenció que es posible de hacer. Y así todo yo tengo que hablarles de Big Data y de Data Governance. ¿Cómo puede un nerd en el medio del sándwich, y justo antes de Pablo Wende, que todos están esperando a Pablo para que hable otra vez de economía, digo, ¿cómo hago para transmitirles de alguna manera, de alguna forma, cómo la pasión por los datos también puede ser contagiosa, también puede ser algo interesante, también puede ser algo digno de ser contado? Entonces, les voy a pedir unos minutos para que me escuchen y vean los datos, los vean a través de mis ojos. Para poder entender los datos como los entiendo yo, con esta locura por los datos, tenemos que remontarnos un poquito atrás en el tiempo a encontrar el punto donde se juntan mis dos pasiones. Desde chiquitito teníamos un tema con los datos, yo tenía un tema particular con los datos, mientras todos mis amigos jugaban a hacer videojuegos, a cargar el archivo del Príncipe de Persia, como ya hablábamos antes acá, yo hacía bases de datos. Díganme, ¿qué chico en su sano juicio con una Commodore 64 hacía una base de datos? Y yo la hacía. Algo claramente estaba mal, algo estaba fuera de contexto, pero yo seguí con mi locura, seguí con mis pasiones, y en algún momento esta pasión por los datos se juntó con mi otra pasión. Mi otra pasión es la ciencia ficción. No sé cuántos de ustedes habrán leído a Isaac Asimov en algún momento. Yo soy un devoto creyente de la religión de Isaac Asimov. Isaac Asimov es lo más grande que le pudo pasar a la ciencia ficción en la historia. Y mi encuentro con Isaac Asimov fue quizá un poco fortuito. Fue cuando era chiquito, a los 4 o 5 años tendría, y decidí tirarme encima la biblioteca de mi abuelo, me la puse en la cabeza con todos los libros que él tenía en ese momento. Desde ese día los libros de mi abuelo y yo tuvimos una relación bastante particular, bastante cercana. Y esa relación llevó a que a los 10, 11 años encontrara que él tenía una biblioteca de ciencia ficción que era de novela. En todos los libros que fui encontrando, fui buscando esta magia de poder ver y predecir el futuro. Y encontré en este libro, que me traje de acá de mi colección personal, no le robé el de mi abuelo, obviamente, porque era de él, pero tengo este y tengo otra copia de backup por las dudas, analógica, pero de sistemas. Este libro se llama Fundación, no sé si llegaron a leerlo en algún momento, pero tiene un concepto particular que se llama psicohistoria. La psicohistoria es la capacidad de poder predecir el futuro a través de los datos. Entender las sociedades históricas que fuimos teniendo como humanidad, entender sus datos, analizar sus datos y a través de eso poder generar tendencias y predicciones de lo que va a ser nuestro futuro. Entonces, imagínense un apasionado de los datos que encuentra en un momento en el tiempo una ciencia ficción y se propone hacerlo realidad. Imagínense más todavía cuando de repente encuentro que eso se podía hacer realidad. Porque los datos que estábamos usando, los datos que estábamos recolectando, eran útiles para predecir el futuro. Cualquier semejanza de lo que les digo de la psicohistoria con la ciencia de datos actual es pura coincidencia. O quizás no. Entonces, imagínense y pónganse en mi contexto. Una persona apasionada por los datos, apasionada por la ciencia ficción, apasionada por empezar a entender los datos en un mundo en el cual los datos empiezan a ser el nuevo petróleo. Ahora bien, los datos son el nuevo petróleo, pero al igual que el petróleo,
necesitan del ser humano como refinería, necesitan de los procesos de refinería. Entonces acá tenemos dos grandes procesos que vamos a denominar Big Data, la capacidad de recolectar muchos datos, y Data Governance, la capacidad de poder entender qué hay en esos datos. En un mundo donde cada vez colecto más datos, donde estamos generando datos incluso desde esta charla. Ustedes están haciendo datos, están registrando en la charla a través de Internet, que es la madre de todos los datos. Estamos guardando cuánto tiempo habla, cuánta gente se conectó, qué estamos haciendo, qué dije, cómo lo dije, mis entonaciones. Todo es dato. Todo lo podemos conectar y comunicar a través de los datos. Imagínense en un contexto donde estamos en real time y con una pandemia como catalizador. No hay nada más interesante que tener los datos y poder usarlos a tu favor. Ahora bien, acá hay un proceso que es necesario entender y digerir. Generamos más datos de los que humanamente podemos procesar. Más allá de que Andrés nos dijo que no y que puede calcular lo que quiera, generamos muchos más datos, muchísimos datos. Y en este contexto de los datos, me gustaría dejarles un corolario, una enseñanza, algo muy fácil de aprender para que todos, más allá de los científicos de datos, más allá de los ingenieros de datos, que todos podamos ser data citizens, que seamos ciudadanos de datos digitales. Para poder entender eso, me gustaría dejarle los 4 principios básicos de lo que hoy por hoy yo considero la alfabetización de los datos. ¿A qué me refiero por alfabetización de los datos? Me refiero a 4 pilares básicos que necesitamos hoy por hoy para no ser analfabetos. En un mundo donde el dato es rey, el que no sabe comunicarse con datos es el ciego. Es alguien que no puede hablar, no puede comunicarse, no puede entender, no puede digerir la información que lo rodea. Imagínense la cantidad de información que nos rodea y no ser capaces de entenderla. Entonces me gustaría dejarle 4 principios básicos de la alfabetización de datos para poder empezar a entender este contexto, empezar a entender este escenario. El primero es leer datos. Vamos a ponernos en un contexto habitual. Andrés antes mencionaba Mercado Libre como una de las empresas hoy por hoy más grandes de la Argentina, un unicornio. Yo quiero comprar una heladera. ¿Dónde voy a ir? Una heladera, un microondas, un televisor. ¿Dónde voy a ir? Voy a ir a Mercado Libre. Voy a agarrar y voy a empezar a leer todas las heladeras que tengo disponibles. Voy a tener un catálogo de heladeras con información de esa heladera. Entonces, el primer hito que tengo que tener es la capacidad de poder leer estos datos, en principio para entender cuál me sirve para mi cocina. Más allá del color, más allá del tamaño, más allá de las dimensiones, si enfría o no enfría, la capacidad eléctrica. Segundo, poder trabajar con estos datos, poder agarrar esta información, procesarla de tal manera de poder hacer una selección de datos. Entonces, ya fui al negocio, vi las heladeras, entré a Mercado Libre, las vi online, elegí un set de heladeras. Vamos a trabajar, vamos a empezar a buscar cuáles son las características más relevantes de estas heladeras. Es el segundo punto, trabajar con esos datos. No solo tomarlos como una verdad, sino poder aplicarlos para poder convertirlos en algo que me sea útil, convertir mis datos en información. Tercero, empieza la parte más divertida, que es analizar los datos. Una vez que yo ya tengo mis datos, que ya los convertí en información, empiezo a analizar y a comparar contra mis métricas para saber cuál es la heladera que mejor podría ir. Obviamente, que les quede claro, y mi esposa debería estar viendo esto, la heladera más linda, mi amor, es la que a vos te guste. Pero más allá de eso, dicho esto y lo importante, la heladera la voy a tener que elegir con información, voy a analizar estos datos. Y obviamente también viene la cuarta parte, que es la de discusión con datos. Y por discusión con datos no es, ok, ya me compré la heladera y me voy a poner a pelear con el vendedor de Mercado Libre cuándo me la va a enviar. Eso no es el punto, sino que la discusión con datos es poder dirimir una discusión a partir de los datos, entender a partir de estos datos que yo estoy teniendo, que yo estoy gestionando, que yo estoy analizando, la capacidad de comunicarme y defender una idea con mis datos. Lo mismo se puede dar en cualquier contexto laboral. A todos nos ha pasado alguna vez, no digo que siempre, nos ha pasado alguna vez que uno va a una reunión, que uno va a una entrevista, que uno va a una charla con alguien y lo primero que uno entiende es, esto está mal, lo que vos me traes está mal. No, yo opino. Yo opino o yo sé. Yo opino o yo tengo datos. Es muy distinto lo que uno puede hacer cuando uno defiende y puede discutir con datos, puede solventar su posición a través de los datos.
esto hace que uno tenga las charlas en otro nivel, que uno pueda llevar las discusiones a otro nivel. Entonces, resumiendo rápidamente los 4 pilares que uno tendría que adoptar hoy por hoy para poder ser un alfabeto de datos, es poder leer datos, poder analizar, poder trabajar con los datos, poder analizar los datos y poder discutir con datos. Ahora, siempre que yo pongo estos pilares me dicen, fantástico, me encantó. ¿Por dónde empiezo? Hay 2 reglas de oro que están más que válidas hoy por hoy para poder comenzar y empezar. ¿Cuál es el primer punto? La curiosidad. Para poder arrancar en el universo de los datos, para poder entenderlos, para poder empezar a hablar el idioma de datos, no hay nada, pero nada más importante que tener curiosidad y ponerse a investigar. Y curiosidad, me refiero casi a la curiosidad de los chicos. Yo tengo 3 hijos, imagínense la cantidad de curiosidades que aparecen por día en casa. Todos los días estoy rodeado de preguntas y no hay nada más interesante que poder encontrar la manera de hacer que ellos, con su curiosidad, investiguen respecto a estas preguntas. ¿Por qué? Porque eso da paso a la segunda fase, que es la creatividad. Poder aplicar esta curiosidad para buscar soluciones que a mí nunca se me hubieran ocurrido. Mi hija es especialista en hacer eso. Pensamiento lateral, en pensar las cosas de otra forma y en buscar esta información, estos datos que me permitan solventar y sostener mi pensamiento a partir del análisis de la información. Entonces, resumiendo nuevamente, tenemos que leer datos, tenemos que trabajar con datos, analizar los datos, discutir con los datos, ser curiosos y ser creativos. Mi consejo hoy es, si quieren encontrar una oportunidad de tener éxito en este nuevo mundo, en este nuevo universo, en este nuevo espacio que nos representa a través de los datos, a través de la información, empiecen a buscar la manera de convertirse en ciudadanos digitales a través de la alfabetización de datos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Federico, la verdad que es un placer escucharte y contagiarnos de esa pasión por los datos y por los temas que cada uno de nuestros profes nos transmite. Les agradecemos ante todo a todos los que nos han acompañado hasta este momento. Llega el cierre y me toca presentar la última charla. La última charla está a cargo de Pablo Wende. Él es licenciado en Economía y posee una maestría en Finanzas. Tiene más de 20 años desarrollados en destacada trayectoria en diversos medios, incluyendo las redacciones del Cronista, Ámbito Financiero y actualmente Infobae. Es pionero en la organización de eventos en los que abordó la irrupción de la industria de fintech, los acuerdos de co-innovación con bancos, criptomonedas, tecnologías blockchain y las nuevas tecnologías relacionadas con la industria de medios de pago. Además, él ya hace tiempo que dirige nuestro programa de banca digital, así que le damos la bienvenida a la charla de